Mi yerno pensó que era más listo que todos. Estaba endeudado con prestamistas y aún así se atrevió a traer a toda una banda a esta casa, el mismo lugar en el que pasé décadas de sudor y sacrificio para construirlo para mí y para mi hija, solo para robarnos todo. En su mente, este iba a ser el golpe perfecto. La caja fuerte abierta, fajos de billetes delante de sus ojos, mientras yo estaría indefenso, temblando, esperando la muerte. Pero lo que él no sabía era que cada palabra que pronunciaba, cada movimiento que hacían, incluso el instante en el que creyeron haber ganado, formaba parte del plan que yo ya había puesto en marcha. Y con una sola acción, toda la banda se desplomó allí mismo, en el acto. Antes de continuar, suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntame en los comentarios desde dónde me estás escuchando. Tu apoyo es la mayor motivación para seguir compartiendo historias tan intensas como esta. Ahora acompáñame a revivir aquella larga noche. Me llamo Edward Kahn, tengo 68 años y vivo solo en una villa de madera junto al lago Silver Creek, en Oregón. Este fue el lugar que mi difunta esposa, Margaret, y yo construimos y atesoramos durante más de 30 años. Después de su partida, me quedé aquí, viviendo entre recuerdos y viejas costumbres. Mañanas con el periódico y un café negro. Tardes en el porche, observando cómo el lago brillaba bajo la puesta del sol. Esta casa es toda mi vida y mi mayor orgullo. Una mañana de diciembre, mi hija Ellen me llamó con la voz temblorosa. «Papá, estamos en serios problemas. Andrew perdió el trabajo. No puedo seguir con la hipoteca. ¿Podemos mudarnos contigo por un tiempo?» No dudé ni un segundo. Ellen lo es todo para mí. Siempre fue frágil y delicada desde niña. Si aún podía ayudarla, lo haría, sin importar mi edad ni mis fuerzas. Así que Ellen y su esposo, Andrew Collins, llegaron a mi villa con unas cuantas maletas y los ojos cargados de sombras. Desde el primer momento supe que Andrew no era un hombre desesperado. En lugar de gratitud, sus ojos recorrían la casa como los de un agente inmobiliario, calculando su valor. Desde el juego de sofás de cuero, la pintura al óleo en la pared, hasta la caja fuerte incrustada en el muro de la sala. Sonrió con una mueca torcida. «Hermosa casa, señor Kahn. Esta villa debe valer más de 2,3 millones en el mercado actual». Yo solo asentí levemente. Día tras día, Andrew no paraba de hablar sobre la seguridad del vecindario, las pólizas de seguros y los documentos de propiedad. En la mesa de la cena me hacía preguntas que no tenían nada de conversación casual. «Señor Edward, ¿su caja fuerte de arriba es mecánica o electrónica?» Me quedé helado, con el tenedor suspendido en el aire. Forcé una sonrisa rígida. Todo está bajo control. Mi hija sabe todo lo que necesita saber. Él se inclinó un poco más, bajando la voz. «¿Y la llave?» «¿Está seguro de que Ellen la conoce, verdad?» En ese instante, la sangre se me enfrió. La pequeña llave de bronce escondida en el cajón de mi dormitorio. Ni siquiera Ellen sabía de ella. Y sin embargo Andrew la mencionó. Ellen lo miró confundida. «¿Qué llave?» Él salió del paso con suavidad. El otro día tenía dolor de cabeza, fui a buscar aspirinas y debí abrir el cajón equivocado. Pero yo sabía bien que las aspirinas siempre estaban en el botiquín del baño, jamás en ese cajón. Esa noche, al pasar por el pasillo, noté que la puerta de mi dormitorio estaba entreabierta, dejando escapar una delgada franja de luz. Siempre fui meticuloso, siempre la cerraba con cuidado. Pero esa vez colgaba abierta, quieta, como esperando. Entré despacio. Todo parecía en orden, la cama hecha, la lámpara en su sitio, mis gafas de lectura sobre la mesilla. Pero mis ojos entrenados lo captaron enseguida. El segundo cajón no estaba bien cerrado, y una esquina de una carpeta sobresalía. Lo abrí. Los papeles estaban revueltos. El testamento ya no estaba donde debía. Y la llave de bronce había desaparecido. No temblé. Sentí, en cambio, un calor furioso subirme al rostro. Alguien, Andrew precisamente, había violado lo más íntimo de mi vida. Pero estaba equivocado.
Creía que yo era solo un viejo inofensivo. No sabía que había pasado 30 años como investigador de seguros, desenmascarando estafadores mucho más astutos que él. Cerré el cajón, acomodé todo y me senté en el borde de la cama. Por primera vez me sentí pequeño dentro de mi propia casa. Tal vez en este juego él llevaba la delantera, y yo no era más que un anciano arrastrado por la corriente. No sé cuánto tiempo me quedé paralizado esa noche. Solo sé que la villa estaba envuelta en un silencio denso, el mismo que antes me resultaba reconfortante y ahora me asfixiaba. El reloj de péndulo del salón sonaba rítmico, cada campanada como una cuenta atrás hacia algo inevitable. Cerca de la medianoche, escuché pasos. No eran los pasos ligeros y familiares de Ellen, sino unos pasos pesados, calculados, como si buscaran evitar los tablones que crujen. Pero tras vivir solo aquí durante más de 20 años, cualquier sonido extraño se distinguía con claridad. Contuve la respiración, con los ojos fijos en la puerta entreabierta. Una sombra se deslizó por el pasillo y luego silencio absoluto. Apoyé el oído en las tablas del suelo, justo sobre la rejilla de ventilación que conectaba con la sala de estar. Esta vieja casa podía ser incómoda, pero a veces me daba ventajas insospechadas. Los sonidos de abajo subían con nitidez. Segundos después, capté un susurro. Era la voz de Andrew. Sí, soy yo. Todos duermen. El pecho se me apretó, los músculos rígidos. No estaba llamando a un reclutador ni a un amigo, como le había dicho a Ellen. Me incliné más, con los puños apretando las sábanas. Encontré todo. Documentos bancarios, carteras de inversión, incluso la póliza de vida. Este viejo está forrado. Mucho más de lo que pensaba. Estamos hablando de 6 cifras, ¿entiendes? Alrededor de $120,000, y puede que solo sea la punta del iceberg. Me mordí el labio hasta sangrar. Cada palabra era una cuchillada. Su voz bajó, más rápida. Mañana por la noche Ellen tiene su club de lectura, de 7 a 9. Es la ventana perfecta. Ya tengo la llave. Lo haremos entonces. En ese momento, solo una palabra retumbaba en mi mente: traición. Saqué el viejo teléfono de la mesilla, abrí la grabadora, con las manos temblorosas pero lo bastante firmes. Si se lo contaba a Ellen, jamás me creería. Lo amaba demasiado. Pensaría que yo estaba paranoico o confundido por la edad. Necesitaba pruebas. El sonido a través de la rejilla subía y bajaba, pero cada palabra se escuchaba clara. Andrew hablaba de deudas. Lo oí confesar. Le debo a los prestamistas de Portland. Si no pago pronto, estoy muerto. Vince me está presionando fuerte. Conoces a Vince Romano, ¿verdad? Él no da prórrogas. No tengo otra salida. Ese nombre me heló la sangre. No lo conocía en persona, pero las historias eran suficientes. Un prestamista con condiciones tan afiladas como una navaja. Un hombre que dominaba barrios enteros del bajo mundo. Si Andrew estaba enredado con él, entonces ya no se trataba de una familia en apuros, sino de algo mucho más oscuro. Hizo una pausa, como si escuchara al otro lado de la línea, y luego continuó, bajando la voz. Créeme, no sospecha nada. Solo es un viejo viudo con mala memoria, viviendo solo junto al lago. ¿Quién podría imaginarlo? Incluso fingí preocuparme por la seguridad de la casa para que él mismo me soltara los detalles. ¡Ja! Más fácil que quitarle un dulce a un niño. Su risa burlona me atravesó el pecho como un cuchillo. Me obligué a mantener la calma, apretando el teléfono contra la almohada para asegurarme de que cada sonido quedara grabado. Andrew agregó: cuando todo esté hecho, le diré a Ellen que conseguí un trabajo en otro estado. Desapareceremos antes de que él se dé cuenta de nada. Y si surge algún problema, culparé a su vejez y a su memoria fallida. ¿Quién va a creer que un hombre de 68 años recuerda cada detalle con claridad? Aspiré aire con fuerza, el corazón latiéndome a toda velocidad. Ya tenía planificada hasta la ruta de escape. No solo quería el dinero,
También planeaba robarse la confianza de mi hija, usándome como excusa, haciéndome ver como un anciano senil para cubrir su crimen. La pantalla del teléfono brillaba débil bajo la almohada, los segundos avanzaban con un tic-tac implacable. Entonces escuché el raspar de una silla y pasos pesados dirigiéndose hacia las escaleras. Volvía. Apagué la pantalla de inmediato, deslicé el teléfono bajo la almohada y me acosté de lado, fingiendo estar dormido. La puerta chirrió al abrirse, la luz del pasillo se coló en la habitación. Mantuve mi respiración lenta y constante, como la de un viejo hundido en un sueño profundo. La sombra de Andrew se detuvo unos segundos, luego desapareció. La puerta se cerró. En la oscuridad abrí los ojos, fijos en la nada. Esa noche no dormí ni un segundo. Desde entonces supe que esta casa ya no era un hogar en paz. Se había convertido en un campo de batalla. Cuando el amanecer tiñó los pinos junto al lago, me encontré sentado en la cocina, con las manos rodeando una taza de café que no podía llevar a los labios. Tenía mi primera grabación, mi primera prueba. Pero también sabía que contra un hombre acorralado por una deuda de $120,000, eso no bastaba. Necesitaba más. Tenía que saber con quién se reunía, qué planeaba exactamente. Solo así podría prepararme para el enfrentamiento que se avecinaba. Y mientras Ellen seguía confiando ciegamente en su marido, yo tomé una decisión silenciosa. Esa misma noche, pasara lo que pasara, lo seguiría. Tenía que ver con mis propios ojos al hombre al que Andrew llamaba Vince Romano, tenía que saber qué clase de oscuridad me esperaba. Antes de salir de la cocina, un presentimiento me llevó al cajón de madera de mi habitación. Lo abrí, y el corazón casi se me detuvo. La llave de la caja fuerte estaba allí, como si nunca hubiera desaparecido. Pero yo sabía que Andrew había presumido por teléfono de tenerla. El trozo de cinta que yo había colocado tiempo atrás estaba mal reemplazado, y nuevos arañazos marcaban el bronce. La había tomado y luego devuelto, intentando cubrir sus huellas. La rabia me subió a la garganta. En ese momento juré que no le daría una segunda oportunidad. Una idea comenzó a tomar forma en mi mente, una llave falsa. Sentado en ese cuarto silencioso, de pronto recordé los primeros años de la construcción de esta casa. Margaret y yo ahorrábamos cada centavo, contratamos carpinteros, compramos madera y juntos levantamos cada marco de ventana, cada peldaño del porche. Ese mismo porche junto al lago donde la pequeña Ellen, con solo 3 años, corría recogiendo piñas, tropezaba y caía de bruces, pero siempre reía con esa risa clara. Esta casa no era solo un techo. Era mi vida, la memoria de mi esposa, la infancia de mi hija. El simple hecho de imaginar a Andrew maquinando para quedarse con todo me desgarraba el corazón. La mañana siguiente permanecí horas en la cocina, aferrado a un café ya frío, con la mente llena de preguntas sin respuesta. Ellen bajó con el cabello suelto, oliendo a champú. Reuní valor para preguntarle. Ellen, tu esposo ha estado saliendo tarde por las noches. ¿Sabes a dónde va? Ella me miró con sus ojos llenos de confianza. Papá, solo está intentando conseguir trabajo. Está bajo mucha presión. No te preocupes demasiado, dije despacio. Pero siento que algo no anda bien, escuché. Antes de que terminara, Ellen me interrumpió con un tono cargado de reproche. Papá, últimamente has estado demasiado sospechoso. No duermes bien. Me preocupa tu salud. Andrew nunca te haría daño. Yo confío en él. Me quedé helado. Sus palabras me atravesaron como un filo de hielo. Mi propia hija, a la que crié durante tantos años, ahora me ponía en duda para defender a su marido. Tragué saliva, forzando una sonrisa, fingiendo estar de acuerdo, aunque por dentro estaba destrozado. En ese instante lo entendí, no podía confiar en palabras. Tenía que ver con mis propios ojos, oír con mis propios oídos. Y si quería salvar a mi hija de la ruina, una sola grabación no bastaba. Necesitaba la verdad desnuda. Un rato después, Andrew bajó las escaleras. Estaba sorprendentemente bien vestido, recién afeitado. Sus ojos mostraban calma,
incluso un toque de alegría. Nada que ver con un hombre abatido por el desempleo. Tomó el café que Ellen le sirvió y se sentó con naturalidad. Hoy tengo varias llamadas importantes. Quizá me reúna con algunos viejos amigos, dijo con ligereza. Ellen le sonrió, apoyándolo sin sombra de duda. Pero para mí, cada palabra era un cuchillo. Cuando ella se ocupó en preparar el almuerzo, yo me escabullí a mi habitación, teléfono en mano. Sabía que necesitaba más pruebas, y la única forma era seguirlo. 30 años de investigaciones en seguros me habían enseñado a no precipitarme. Había que dejar que el sujeto se descubriera solo. A primera hora de la tarde, Andrew se puso un abrigo pesado y salió, alegando que tenía una entrevista. Esperé unos minutos y luego tomé las llaves de mi viejo sedán, conduciendo tras él a una distancia segura. El cielo de diciembre estaba gris, el aire gélido y la carretera estrecha rumbo a Portland vacía. Seguí sus luces traseras con atención. Media hora más tarde giró hacia una calle industrial en decadencia que rara vez había visitado. Almacenes abandonados, talleres viejos, paredes cubiertas de grafitis. Aparqué en una esquina oscura, con el motor apagado, vigilando. Su coche se detuvo frente a un garaje destartalado, con una puerta metálica oxidada que dejaba escapar una débil luz amarilla. Andrew salió, escaneando la zona con cautela. 2 hombres corpulentos se le acercaron, uno de cuello ancho y tatuajes reptando por su piel, el otro alto y de ojos inquietos. No los conocía, pero la amenaza se percibía en cada gesto. Uno de ellos golpeó la puerta metálica, 3 golpes cortos, uno largo. La puerta se abrió de inmediato, y los 3 desaparecieron dentro. El corazón me retumbaba en el pecho mientras esperaba. Entonces tomé mi decisión. Pegándome al frío muro de ladrillo, avancé lentamente hacia la entrada. La puerta no estaba del todo cerrada. Quedaba una rendija suficiente para inclinarme, tensando la vista y el oído. Dentro, bajo la tenue luz amarillenta, vi la sombra de Andrew moviéndose. Hablaba, intentando sonar sereno. Mañana por la noche, cuando Ellen vaya a su club, entraré al cuarto de mi suegro. Abriré la caja fuerte. Tengo la llave. Una voz profunda y autoritaria retumbó en respuesta, tan poderosa que no necesité ver el rostro para saber que era el jefe. $120,000. Tráelo todo y tu deuda quedará saldada. Si hay más, quizá te deje quedarte con algo. Pero si es menos, o si no hay dinero, tu vida termina aquí, Andrew. El silencio llenó el lugar durante un instante. Luego Andrew balbuceó. Entiendo. Lo haré. Lo juro. Es viejo. No sospechará de nada. El matón tatuado soltó una carcajada oscura. ¿Seguro? Escuché que ese viejo es meticuloso. No es fácil de engañar. Andrew se apresuró a asegurarles. Llevo semanas viviendo con él. Conozco todos sus hábitos. Sé todo lo que hace. Esta noche fingiré preocuparme por la seguridad y le sacaré más información. Ya no es tan agudo como antes. Las carcajadas estallaron, duras y resonando en el garaje. Me eché hacia atrás, el corazón desbocado, las manos temblando, el sudor frío en la frente. Acababa de presenciar una trampa mortal en toda regla. Ya no se trataba solo de robar dinero. Era una sentencia de muerte sobre Andrew, con el riesgo de arrastrar a mi familia también. De vuelta en mi coche, jadeando, la voz gélida de Vince Romano resonaba en mi mente. Si es menos, o si no hay dinero, tu vida termina aquí. Más que nunca comprendí que mi hija se había casado sin saberlo con un hombre que no solo era un traidor. Había metido a esta familia en las garras ensangrentadas del crimen organizado. Ya no podía enfrentarme solo a esto. Necesitaba a alguien que conociera la ley, que supiera cómo combatir a criminales, si quería tener alguna oportunidad de salvar a Ellen. Y en ese momento, solo un nombre vino a mi mente: Richard Miller, mi viejo amigo y el abogado en quien confiaba más que en nadie. Aquella tarde, al regresar a la villa junto al lago, Ellen estaba en la cocina preparando la cena mientras Andrew se desparramaba en el sofá,
con la vista fija en la televisión, como cualquier hombre corriente. Nadie hubiera imaginado que, apenas unas horas antes, había estado temblando frente a un prestamista despiadado, rogando por sobrevivir a una deuda de $120,000. Lo miré, el pecho apretado. Parte de mí quería abalanzarme sobre él, sujetarlo por el cuello y gritarle todo lo que acababa de presenciar. Pero los ojos de Ellen brillaron cuando me vio entrar. «Papá, ¿ya volviste? ¿Estás cansado? Recalenté tu estofado favorito». Tragué saliva, forcé una sonrisa y asentí en silencio. Por Ellen, tenía que contenerme. La cena transcurrió en silencio. Justo cuando Andrew estaba a punto de inventar una excusa para salir, Ellen soltó de pronto. «Ah, papá, mañana no habrá club de lectura. Becky del grupo está enferma, así que lo movimos para pasado mañana. Eso significa que puedo quedarme en casa contigo y con Andrew». Le lancé una mirada rápida a Andrew. Durante una fracción de segundo, su rostro se congeló como si lo hubieran abofeteado. Luego forzó una sonrisa rígida. Pude ver claramente cómo sus ojos se clavaban en mí, oscureciéndose, ardiendo con una chispa peligrosa. El plan que había trazado para la noche siguiente acababa de desmoronarse, pero sabía que no se rendiría. Solo lo aplazaría. Yo había ganado 48 preciosas horas. Esa noche di vueltas en la cama, los ojos fijos en el techo. Las palabras de Vince Romano seguían martillando en mi cabeza. Si es menos, o si no hay dinero, tu vida termina aquí. Un hombre como él, lo sabía, no bromeaba. Y Andrew, arrastraría a Ellen por ese camino sin salida con él. No, no podía quedarme de brazos cruzados. Necesitaba a alguien con conocimiento y experiencia, alguien que pudiera mantenerme con la mente clara. Y pensé de inmediato en Richard Miller. Richard había sido mi colega cuando trabajaba como investigador de seguros. Más tarde se convirtió en abogado especializado en fraudes y delitos financieros. Hacía años que no nos veíamos, pero aún conservaba su número. Ya entrada la noche, tomé el teléfono. Dudé varias veces, pero finalmente marqué. Su voz profunda, algo ronca pero cálida, respondió. «Edward, ha pasado tiempo. ¿Por qué llamas a estas horas?» Tragué saliva y respondí brevemente. «Necesito verte. Es urgente. Mañana, en el viejo café, a las 9 de la mañana». A la mañana siguiente, usé como excusa un viaje al mercado y conduje directo al pueblo. El café de la esquina de Main seguía igual, el aroma a pan recién horneado, las mesas de madera gastadas, un suave jazz sonando de fondo. Richard ya estaba allí, vestido con un traje gris, el cabello plateado, los ojos tan afilados como una hoja. Me miró y arqueó una ceja. «No tienes buen aspecto. ¿Qué ocurrió?» Me senté, con las manos temblando sobre la mesa. Y entonces, como agua retenida demasiado tiempo, todo salió de golpe, desde la llegada de Andrew a la casa, las preguntas sospechosas, la llave desaparecida, hasta la llamada que escuché la noche anterior y la escena en la que lo vi reunirse con la mafia. Richard no me interrumpió. Solo escuchó, con la mirada fija en mí, profunda e implacable. Cuando terminé, suspiró y habló despacio. «Edward, ¿te das cuenta de lo grave que es esto? Ya no se trata de un asunto familiar. Esto es crimen organizado. Si de verdad se trata de Vince Romano, es extremadamente peligroso». Asentí, intentando mantener la calma. «No me importa Andrew», dije con la voz áspera. «Traicionó la confianza de mi hija. Pero Ellen todavía cree en él. Necesito mostrarle la verdad, con pruebas imposibles de negar». Richard me estudió en silencio durante un largo momento y luego asintió. «Está bien. Pero tienes que hacerlo de la manera correcta. Si los enfrentas por tu cuenta, primero, te harán daño y segundo, las pruebas no tendrán validez en un tribunal. La única forma es lograr que se delaten ellos mismos. Y debes recopilar las pruebas de manera legal». Se inclinó hacia adelante. «Oregón permite el consentimiento de una sola parte.
Eso significa que puedes grabar audio y vídeo si estás presente. Así que convierte tu casa en el lugar donde revelen sus crímenes. Fruncí el ceño. ¿Quieres decir instalar dispositivos? Richard asintió. Pequeñas cámaras, un micrófono. Lo ideal es colocarlos en tu habitación, donde Andrew seguramente buscará. Cuando actúe, tendrás imágenes y sonido. Irrefutable. La clave es mantener la calma. Actúa como si no sospecharas nada. No dejes que te descubra. Inspiré hondo. Pero no se trata solo de Andrew. Está Vince y sus hombres. ¿Qué pasa si aparecen ellos también? Richard respondió. Por eso me necesitas a mí, dijo Richard con firmeza. Contactaré a algunos oficiales que conozco, pero primero necesitamos pruebas. Una grabación de lo que escuchaste no basta. Necesitamos que la policía los atrape en el acto, ya sea a Andrew o a toda la banda. Así protegerás a Ellen y harás que paguen bajo la ley. Me quedé en silencio, con el corazón pesado. Mi lado racional sabía que tenía razón, pero mis emociones dolían. No quería arrastrar a Ellen a una trampa planeada de esa manera, pero no tenía elección. De acuerdo, dije finalmente, con la voz más firme. Richard me puso una mano en el hombro, sus ojos resueltos. Edward, eres mayor, pero no eres débil. Esto no se trata solo de dinero, se trata de la seguridad de tu hija. Recuérdalo, mantén la calma. Actúa como si no supieras nada. El resto, deja que la ley y la verdad lo manejen. Esa misma tarde, conduje de regreso a Silver Creek con una lista en el bolsillo, comprar una cámara pequeña, un dispositivo de grabación y algunos artículos para ocultarlos. Ellen me preguntó dónde había estado, y respondí con naturalidad que había querido comprar algunas cosas para reparar el trastero. Me creyó de inmediato, sonriendo aliviada. Andrew solo me lanzó una mirada, con un destello de escrutinio en sus ojos. Yo me esforcé en suspirar y fingir cansancio, para que pensara que no tenía energía para nada más. Esa noche, después de que Ellen se fue a dormir temprano, Andrew se quedó en la sala, absorto en su teléfono. Yo subí en silencio con los paquetes que había comprado, los guardé en el cajón de mi habitación. Dentro estaba una diminuta cámara negra, de la mitad del tamaño de una cajetilla de cigarrillos, que podía conectarse a mi móvil. La sostuve, con las palmas húmedas de sudor, pero recordé las palabras de Richard: no dejes que note un cambio en ti. Mantén la calma. Natural. Aquella noche me senté junto a la ventana, observando el reflejo plateado de la luna en el lago. Ellen dormía plácidamente en su cuarto. Andrew aún no subía, probablemente susurrando por teléfono en algún rincón. Cerré los ojos y me repetí a mí mismo: mañana empiezo. Mañana esta casa se convertirá en el lugar donde él muestre su verdadera naturaleza, y en solo 2 noches todo quedará decidido. A la mañana siguiente, una débil luz entraba por el marco de mi ventana, pero en mi corazón no había paz. Desde que salí del café con Richard, un pensamiento me consumía: el tiempo. Me quedaban menos de 2 días para transformar esta casa en una trampa. Revisé los paquetes que había traído: la pequeña cámara negra con soporte magnético, un micrófono delgado que podía camuflarse en un enchufe y varios accesorios: cinta, cables, tarjetas de memoria. Cada objeto, para mí, era como un arma en la guerra silenciosa que estaba por librar. Elegí el momento en que Ellen salió a comprar víveres para actuar. Andrew dijo que debía hacer una llamada sobre una entrevista, así que se quedó en casa. Subí las escaleras con el corazón desbocado. Sentía que estaba apostando mi vida dentro de la misma casa que antes había sido mi refugio. La primera cámara la monté en la estantería junto a mi cama. Coloqué encima algunos libros gruesos para ocultarla, dejando solo una pequeña ranura para el lente. Abrí la aplicación en mi teléfono. La pantalla se iluminó mostrando cada rincón de mi habitación con nitidez. Lo probé caminando, sentándome en la cama, saliendo del cuarto. Al reproducir el vídeo, la imagen era clara, incluso el crujido de los tablones se escuchaba. Exhalé aliviado.
La segunda cámara planeé ubicarla en el pasillo, justo afuera de mi dormitorio, por donde Andrew tendría que pasar si intentaba colarse. Abrí con cuidado el marco de un cuadro antiguo, escondí el dispositivo adentro y dejé apenas un agujero del tamaño de una cabeza de clavo. Incluso yo, de no saberlo, no lo habría notado. Pero justo cuando me inclinaba para ajustar el marco, una voz surgió detrás de mí. «¿Qué estás haciendo, suegro?» Me sobresalté. Al girar, vi a Andrew de pie, con los ojos entrecerrados y los labios curvados en una media sonrisa. Forcé la voz para sonar firme. «Los tornillos de este cuadro están flojos. Temía que pudiera caerse. Solo lo estoy ajustando». Andrew dio un paso más, observándome por más tiempo del necesario, y luego se encogió de hombros. «Vaya, es usted cuidadoso. Los viejos suelen preocuparse demasiado por esos pequeños detalles». Sus palabras sonaban casuales, pero la aguja estaba ahí. Esbocé una sonrisa fina y volví la mirada, como si no me importara. Solo cuando lo vi bajar las escaleras sentí como el sudor me empapaba la espalda. Estaba empezando a sospechar. Esa tarde, Ellen me contó alegremente que su club de lectura se había pospuesto definitivamente hasta pasado mañana. Estaba emocionada de pasar más tiempo en casa. La miré, ocultando mi preocupación. Andrew estaba sentado junto a ella, el rostro inexpresivo, pero noté sus dedos tamborileando en el muslo, con un ritmo tenso e inquieto. Cuando Ellen subió temprano a dormir, yo me quedé en la cocina, fingiendo ordenar. La luz amarilla proyectaba la silueta de Andrew en el sofá. Sus ojos estaban fijos en mí, sin parpadear. El silencio era tan denso que una cuchara caída habría sonado como un trueno. «Has estado ocupado últimamente, suegro», dijo con ligereza, pero con los ojos escarbando. «Solo estoy acostumbrado a mantener las manos ocupadas», respondí, enjuagando el vaso con calma. «A esta edad es difícil quedarse quieto». Él sonrió con burla. «Claro. Los viejos siempre necesitan estar haciendo algo para sentirse útiles». No respondí, pero la punzada se clavó hondo. Estaba tanteando, probándome. Ya tarde, en la soledad de mi cuarto, revisé los dispositivos otra vez. La pantalla del móvil mostraba las imágenes nítidas de ambas cámaras. Activé la grabación por detección de movimiento. Ahora, si Andrew o alguien más entraba, todo quedaría registrado. Pero las máquinas no eran suficientes. Pensé en una trampa extra. En el cajón donde solía esconder la llave, coloqué una falsa. Y bajo el cajón instalé una pequeña cápsula con un polvo ultrafino. Cualquiera que metiera la mano hasta el fondo la activaría, quedando marcado en las manos y en la ropa. Inofensivo, pero inconfundible. No quería solo atrapar al traidor. Quería marcarlo, exponerlo. Mientras preparaba todo en silencio, comprendí que esta casa, antes un refugio, se había convertido en un campo de batalla, una guerra callada en la que Andrew y yo medíamos cada paso. Él pensaba que yo era viejo, presa fácil. No sabía que cada latido mío se había convertido en determinación. Ellen seguía inocente, ajena a todo. Me dio un beso en la mejilla, sus ojos llenos de confianza. Le acaricié el cabello, con un nudo en la garganta. Por dentro juré que la protegería de esta pesadilla. Fuera lo que fuera. Afuera, el lago brillaba bajo la luz de la luna, el viento nocturno soplaba helado. Me quedé observando la pantalla de mi móvil, con las habitaciones vacías iluminadas en infrarrojo. Solo 2 noches más, me repetí. 2 noches más hasta que la verdad salga a la luz. Y sabía que, cuando llegara esa noche, Andrew no estaría solo. La sombra de Vince Romano y sus matones rondaba, esperando el momento. La noche siguiente, la villa estaba impregnada de un silencio extraño, casi fúnebre. Ellen, preparándose para su club de lectura, se puso un sencillo vestido floral. Me besó en la mejilla y dijo: «Descansa temprano, papá. Estaré de vuelta antes de las 9». Fingí una sonrisa, con el corazón pesado como una piedra.
Ella no sabía que su ausencia atraería la verdad más oscura. La puerta se cerró. Su coche se desvaneció en la distancia, dejando un silencio que se apretaba contra cada pared. Andrew se quedó de pie junto a la ventana, mirando, los labios curvados en una sonrisa delgada, la clase de sonrisa que solo la codicia puede dibujar. «Se ve cansado, suegro. ¿Por qué no se acuesta temprano?», dijo, mitad preocupado, mitad tanteando. «Eso pensaba hacer», respondí, subiendo despacio las escaleras, dejándole creer que la presa se había rendido al sueño. En mi habitación dejé la puerta entreabierta y apagué la mayoría de las luces. La cámara en modo infrarrojo parpadeó al encenderse. En el cajón, la llave falsa estaba perfectamente colocada y, detrás de ella, la trampa de polvo preparada. Mi teléfono permanecía en el bolsillo, la pantalla apagada. Me tendí en la cama, respirando con calma, como un anciano agotado, aunque mis oídos estaban alerta. Alrededor de las 8, la voz de Andrew subió a través de la rejilla. «Sí, esta noche. Ellen ya se fue. Tengo la llave. Prepárate. Romano, tendrás el dinero. 120.000. Deuda saldada». Apreté el puño. No sabía que la llave era un señuelo. Minutos después, los pasos pesados subieron por la escalera. Lentos, cautelosos, pero para mí, cada golpe resonaba como un filo cortante. El picaporte giró y una delgada franja de luz entró en la habitación. Andrew apareció, su sombra alargándose sobre las tablas del suelo. Escuchó un instante y luego se deslizó adentro, avanzando hacia el cajón. El crujido de la madera, el roce del cajón abriéndose, su respiración contenida. Vio la llave. El silencio se espesó, oprimiendo el aire. Su mano se hundió, el débil tintineo del metal cuando agarró la llave falsa. Aspiró con fuerza, como un hombre aferrándose a su futuro. Entonces, ¡pop! Un estallido ahogado llenó el cuarto. Una nube de polvo brillante explotó, cubriéndole el cabello, la ropa, la cara. «¡Maldición!», gruñó, retrocediendo, los ojos entrecerrados mientras la sustancia lo irritaba. Se sacudía desesperado, pero cuanto más intentaba limpiarse, más se esparcía aquella neblina dorada, pintándolo como una figura de vergüenza incandescente. Encendí la lámpara de la mesilla, fingiendo sorpresa somnolienta. «¿Qué pasa aquí?». La luz cayó sobre Andrew, mi yerno, de pie en mi habitación, cubierto de polvo dorado, con la llave falsa traicionándolo en su mano. «Andrew», dije con voz rasposa, simulando estupor. «¿Qué haces en mi cuarto a estas horas?». Él tartamudeó, ahogándose en mentiras. Yo, escuché un ruido. Pensé que había un intruso. Solo quería revisar. «¿Revisar mi cajón?», repliqué, con la mirada clavada en él y en esa llave. Antes de que pudiera enredarse más, se oyó el portazo de un coche afuera. El estómago se me hundió. «No. Ellen». La puerta principal se abrió. Su voz subió apresurada. «Papá, ya volví». El viento arreció y el encuentro terminó antes. Andrew se congeló, la sangre huyendo de su rostro. La puerta del dormitorio se abrió de golpe. Ellen entró, el cabello revuelto por la tormenta. Se quedó inmóvil, viendo cómo su mundo se derrumbaba en un latido. Su esposo, cubierto de polvo dorado, sosteniendo una llave dentro del cuarto privado de su padre. «Dios mío», jadeó Ellen. «Andrew, ¿qué estás haciendo?». Él tropezó con las palabras, la voz quebrada. Yo, solo estaba preocupado por tu papá. Escuché un ruido y... ¿Y vienes a medianoche al cuarto privado de mi padre con la llave de la caja fuerte? La voz de Ellen se quebraba entre el shock y el dolor. Me incorporé, el tono firme. «Ellen, ya viste suficiente. No necesito explicaciones». Sus ojos se llenaron de lágrimas, mirándome y luego a su marido. Su mirada estaba perdida, como quien contempla el colapso de toda su vida. Andrew se abalanzó hacia ella, con la mano extendida. «Ellen, no le creas. Esto es una trampa».
Tu padre me tendió esto. Por primera vez, la voz de Ellen cortó como un cuchillo. ¿Trampa? Acabo de verte en la habitación de mi padre. Explícate, Andrew. Él vaciló, el sudor mezclándose con el polvo que le goteaba del rostro. Luego sus ojos se encendieron, acorralados, y se volvieron hacia mí. Viejo, arruinaste todo. No creas que eres más listo que yo. El aire se espesó. Ellen temblaba entre nosotros, pero sus ojos habían cambiado. Ya no había ciega confianza de esposa, sino la mirada helada de quien contempla la traición desnuda. Ellen apenas comenzaba a asimilarlo cuando un golpe seco retumbó abajo. ¡Crash! La puerta principal fue pateada, las bisagras saltando. El estruendo de botas recorrió el suelo de madera. Ellen y yo volteamos al mismo tiempo. El rostro de Andrew se tornó ceniza. Entonces aparecieron figuras. Vince Romano, enorme, con un abrigo de cuero oscuro, seguido de dos secuaces tatuados, de ojos inyectados en sangre. Perdón por no tocar, se burló Vince, su voz como grava rodante. Pero cuando venimos a cobrar, preferimos el camino directo. Uno de los matones se abalanzó y sujetó el brazo de Ellen, arrancándole un grito de dolor. Corrí hacia mi hija, pero el otro matón me empujó con violencia contra la pared. El frío del muro me atravesó la espalda, pero más helado aún fue el sentimiento de impotencia al ver a mi hija retenida. Andrew entró en pánico. «¡Esperen! ¿Qué hacen?» Les dije que esta noche lo arreglaría. Vince gruñó, acercándose. «Has hecho demasiadas promesas, Andrew. ¿Dónde está el dinero?» 120.000. Lo entregas y terminamos. ¿Hay extra? Lo repartimos. ¿Falta algo o no hay nada? Entonces tu cuerpo flotará en el lago. Así de simple. Ellen lo miró de golpe, con los ojos llenos de lágrimas. ¿De verdad, les debes 120.000? Andrew tembló, los labios vacilando, pero no tuvo tiempo de responder. Vince soltó una risa seca. No se lo dijo, ¿eh? Tu marido me debe hasta el último centavo. ¿Y quién me señaló esta casa? Él. Las palabras cayeron como un trueno. Ellen se quedó inmóvil, los ojos empañados de asco y desesperación. Yo no quería esto. Ellen, balbuceó Andrew, extendiendo la mano, pero un matón lo sujetó por los hombros. El polvo en su ropa se desprendió, volviendo la escena aún más grotesca. «¡Basta!», gritó Ellen, con la voz quebrada. «Traicionaste a mi padre. Vendiste a toda tu familia. Me obligué a incorporarme y le gruñí a Vince. Si quieres dinero, tómalo. Pero deja a mi hija en paz». Vince me miró con desprecio. «Viejo, hablas bonito. Pero desde que entré algo en ti no me cuadró. Tus ojos, la forma en que te levantaste demasiado rápido. He vivido toda mi vida en la oscuridad, y mi instinto me dice que escondes algo». Hizo una seña a sus hombres. «Registren. Si hay algo raro, tráiganlo». Uno de los matones avanzó, sus ojos recorriendo el cuarto. Se agachó hacia la estantería, palpó alrededor, segundos después, arrancó una diminuta cámara, su luz infrarroja aún parpadeando. «Jefe, encontré algo», gritó uno de los matones, y luego estrelló la cámara contra el suelo. «¡Crack!». La carcasa de plástico se hizo añicos, las piezas salieron volando. El otro arrancó un pequeño grabador escondido tras un enchufe y lo trituró como si fuera un juguete. Vince observó la escena con una sonrisa de triunfo. «Lo sabía. Eres astuto, viejo. Pero se acabó. Ya no queda evidencia». Ellen sollozó, mirándome con desesperación. Entendía que en ese momento, tanto su padre como ella estábamos acorralados. Andrew temblaba, aún suplicando. «Vince, por favor. Yo te traje aquí. No olvides nuestro trato». «¿Trato?». Vince estalló en carcajadas. «¿De verdad pensaste que iba a compartir?». «No, Andrew. A partir de ahora me quedo con todo.
No eres más que un perro callejero que abrió el camino. Cada palabra le arrancaba a Andrew el último jirón de orgullo. Ellen lo miró con lágrimas rodando por las mejillas, la voz quebrada. Tú los trajiste a la casa de mi padre. Tú lo hiciste. El aire se volvió espeso. Polvo, sudor y el hedor de la traición llenaban la habitación. La visión se me nublaba, pero me obligué a mantenerme erguido. No caería delante de mi hija. Vince dio un paso más, su voz bajó como un trueno contenido. Esta noche, todo aquí es mío. El viejo, la chica y el marido inútil. Si se quedan quietos, respiran. Si luchan, ahogaré esta casa en sangre. La habitación se llenó de respiraciones entrecortadas. Vince miró a sus hombres, satisfecho tras haber destruido la cámara y el micrófono, y volvió a mí con una sonrisa helada. Así que eso es todo, viejo. ¿Te crees listo? Nosotros vivimos de la sangre y la deuda. Tus trucos infantiles no engañan a nadie. Todo se borró. Nadie te creerá. Ellen temblaba, sujetada con fuerza por un matón. Intentó resistirse y recibió solo un apretón brutal. Andrew, con el rostro manchado de polvo dorado, forzó una sonrisa débil. Vince, ahora lo ves. No queda nada. Cumplí mi parte. Dame una parte y desapareceré con Ellen. Cállate. Rugió Vince, abofeteándolo con un golpe seco que resonó como un látigo. Me debes. Me arrastraste a la casa de tu suegro y ahora tienes la cara de pedirme un corte. La última vez, cada dólar es mío. Ellen gritó entre lágrimas. Estás loco, Andrew. ¿Cómo pudiste traerlos a la casa de mi padre? Andrew se tambaleó, sujetándose la mejilla, pero en sus ojos brillaba el odio dirigido hacia mí. Todo esto es culpa de este viejo. Si me hubiera ayudado desde el principio, no habría tenido que... Lo miré fijamente, con la voz dura como hierro. No sacrificaste por nadie, Andrew. Solo sacrificaste tu dignidad en el altar de tu codicia y tus deudas. La tensión vibraba, como una cuerda estirada a punto de romperse. Vince entrecerró los ojos y chasqueó los dedos. Basta. Viejo, entrégame la llave de la caja fuerte. Si no, tu hija paga primero. Un matón sacó un cuchillo reluciente y lo apoyó en el cuello de Ellen. Ella gritó, los ojos desbordados de miedo. Avancé despacio hacia el armario, con la tormenta rugiendo dentro de mí pero el rostro resignado. Saqué la llave del cajón, las manos temblorosas al extenderla. Eso es, soltó Vince con un chasquido, arrebatándola y haciendo una seña a sus hombres. Ábranla. El clic del mecanismo llenó la habitación. La pesada puerta de acero se abrió de par en par. Paquetes de billetes, fajados y relucientes, brillaban bajo la luz amarilla. No era poca cosa. Era una fortuna. ¡Ja! Rugió Vince, con los ojos encendidos de avaricia. Más de lo que imaginaba. Una verdadera fortuna. Esta noche es toda mía. Los dos secuaces aullaron de entusiasmo, las manos temblando al hojear los fajos. El susurro de los billetes sonaba como música para ellos. Andrew los observaba, con un destello de esperanza en el rostro. Vince, ¿lo ves ahora? Cumplí mi palabra. Solo dame una parte. Vince se volvió hacia él con una sonrisa cruel. ¿Una parte? Ya te lo dije, Andrew. Eres solo un perro guía. Desde ahora no vales nada. Andrew palideció, temblando de pies a cabeza. Ellen lo miraba con los ojos húmedos, desgarrada entre el amor por su padre y el odio hacia el traidor, desnudo ante ella. Y justo en ese instante, Vince echó la cabeza hacia atrás riendo, mientras sus hombres abrazaban el dinero como trofeos. ¡Van! La puerta principal estalló. ¡Policía! Nadie se mueva. Suelten las armas. El estrépito de botas inundó la escalera, haces de linternas atravesaron la entrada. En un parpadeo, más de media docena de oficiales irrumpieron, apuntando con sus armas a Vince y a sus hombres. Vince se quedó petrificado,
la sonrisa congelada. Sus secuaces dejaron caer los fajos, con el rostro desangrado de pánico. Andrew se desplomó y Ellen permaneció atónita, con lágrimas aún en las mejillas. Él cuchilló al suelo. De rodillas, ahora, ordenó un oficial. Vince gruñó, con chispas de furia en los ojos. ¡Imposible! ¿Cómo llegaron tan rápido? Saqué lentamente mi viejo teléfono del bolsillo interior. La pantalla aún brillaba débilmente. La llamada seguía conectada. Mi voz fue baja y clara. No necesitaba cámaras. No necesitaba un micrófono. Abrí una línea en vivo con mi abogado antes de que entraras. Todo lo que acabas de decir está grabado. Ellen sollozó y me abrazó con fuerza. Entendió que mi calma no era resignación. Era un plan calculado hasta el último segundo. Los policías avanzaron, reduciendo a Vince y a sus hombres, esposándolos y leyéndoles sus derechos. Vince aún se agitaba, pero lo único que encontró fueron los cañones fríos apuntándole sin piedad. Volví la mirada hacia Andrew, mi yerno, derrumbado en el suelo, con el rostro manchado de polvo y lágrimas. Ya no era esposo, ni hombre. Solo un traidor, desnudo hasta los huesos. Ellen apartó la vista, incapaz de mirarlo un segundo más. La tensión estaba tirante como un alambre. Vince entrecerró los ojos y chasqueó los dedos. «Basta. Viejo, entrégame la llave de la caja fuerte. Si no, tu hija será la primera en pagar». Uno de los matones sacó un cuchillo brillante y lo presionó contra la garganta de Ellen. Ella gritó, los ojos abiertos de terror. Me vi obligado a avanzar lentamente hacia el armario, con la tormenta rugiendo por dentro aunque mi rostro aparentaba resignación. Saqué la llave del cajón, la mano temblorosa al extenderla. «Eso es», gruñó Vince, arrebatándola y señalando a sus hombres. «Ábranla». El mecanismo retumbó y la pesada puerta de acero se abrió de par en par. Paquetes de billetes fajados, nítidos, brillaban bajo la luz amarilla. «¡Dios!», exclamó uno de los matones. «Al menos 300 o 400.000. Los ahorros de toda una vida del viejo». «¡Ja!». Vince rugió de alegría, con los ojos incendiados por la codicia. «Más de lo que imaginaba. Una verdadera fortuna. Esta noche es toda mía». Los dos secuaces rieron a carcajadas, las manos temblando al ojear los fajos, el susurro de los billetes sonando como música. Andrew los miraba con esperanza encendida. «Vince, ahora lo ves. Cumplí mi palabra. Solo dame una parte». Vince se giró con una sonrisa cruel que le partió el rostro. «¿Una parte? Te lo dije, Andrew. Eres solo un perro guía. A partir de ahora no vales nada». Andrew palideció, temblando de pies a cabeza. Ellen lo miraba con lágrimas en los ojos, desgarrada entre el amor por su padre y el odio hacia el traidor desnudo frente a ella. En ese mismo instante, mientras Vince echaba la cabeza hacia atrás riendo y sus hombres abrazaban el dinero como trofeos. «¡Van!». La puerta principal explotó. «¡Policía! Nadie se mueva. Suelten las armas». El estrépito de botas inundó la escalera, haces de linternas atravesaron la puerta. En un instante, más de media docena de oficiales irrumpieron, apuntando con sus armas a Vince y a su pandilla. Vince se congeló, la sonrisa petrificada. Sus hombres dejaron caer los fajos, con el rostro desangrado de miedo. Andrew se desplomó. Ellen se quedó helada, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Él cuchilló al suelo. «De rodillas, ahora», ordenó un oficial. Vince gruñó, los ojos chispeando furia. «¡Imposible! ¿Cómo llegaron tan rápido?». Saqué lentamente mi viejo teléfono del bolsillo. La pantalla aún brillaba débilmente. La llamada seguía conectada. Mi voz salió baja y firme. Puse cámaras. Puse micrófonos. Pero lo que no sabías es que abrí una línea en vivo con mi abogado antes de que entraras. Todo lo que acabas de decir ha quedado grabado.
En ese momento, la habitación explotó otra vez. No con disparos, sino con la verdad. Ellen rompió en llanto y me abrazó con fuerza, comprendiendo que mi calma no era resignación, sino un plan calculado hasta el último detalle. Los policías avanzaron, reduciendo a Vince y a sus hombres, esposándolos y leyéndoles sus derechos. Vince se agitó, pero lo único que encontró fueron cañones fríos apuntándole sin piedad. Miré a Andrew, mi yerno, derrumbado en el suelo, el rostro manchado de polvo y lágrimas. Ya no era esposo, ni hombre. Solo un traidor expuesto hasta el hueso. Ellen apartó la vista, incapaz de mirarlo un segundo más. 3 meses después de aquella noche, me senté en la corte del condado de Multnomah. La fría luz blanca caía sobre los bancos de madera. Ya no había polvo dorado ni amenazas susurradas en la oscuridad, solo la verdad desnuda frente a la justicia. En el banquillo de los acusados estaba Vince Romano, con las manos encadenadas, antes arrogante, ahora demacrado y con la mirada hueca. A su lado, sus 2 secuaces encogidos, despojados de su fanfarronería. Andrew se sentaba aparte, con un mono naranja, los ojos hundidos, la mirada perdida como un hombre que lo había perdido todo. El fiscal se irguió, la voz clara. Las pruebas son abrumadoras. Conversaciones, amenazas y una conspiración para cometer robo han quedado plenamente registradas. También recuperamos pruebas físicas, el cuchillo, el dinero y las huellas dentro de la caja fuerte del señor Edward Kahn. Richard, mi abogado, estaba en primera fila, asintiendo mientras se reproducía la grabación. La voz de Vince resonó en los altavoces. Si falta algo, el cuerpo flota en el lago. Su risa seca, las súplicas de Andrew, los sollozos de Ellen, todo golpeó la sala como martillazos del destino. El juez, un hombre mayor de cabellos plateados, levantó el mazo y lo dejó caer con fuerza. Vince Romano, 25 años de prisión por usura, amenazas de muerte y conspiración para cometer robo organizado. Sus 2 cómplices, 15 años cada uno. Andrew Collins, 12 años por conspiración, instigación y cooperación con actividad criminal. El golpe del mazo retumbó como un trueno, cerrando el libro sobre su juego vil. Ellen se sentó a mi lado, los ojos rojos pero brillantes. Había escuchado el veredicto con todo el coraje que una mujer traicionada podía reunir. Andrew, desesperado, se giró hacia ella. Ellen, perdóname. Me obligaron. Ellen me tomó la mano con fuerza, sin mirarlo. No solo traicionaste a mi padre. Traicionaste a tu propia familia. A partir de hoy, no queda nada entre nosotros. Eso cortó el último lazo. Miré a mi hija, y en sus ojos vi un acero nuevo, un fuego que jamás había visto antes. Ya no era una esposa ingenua cegada por la confianza. Había crecido a través del dolor, eligiendo proteger a su padre y a sí misma. Cuando la policía se llevó a los criminales, Vince me lanzó una mirada cargada de odio. Andrew solo bajó la cabeza, arrastrando los pies, despojado de la arrogancia con la que una vez llamó senil a su suegro. Respiré hondo, como si levantara de golpe meses de peso de mi pecho. Richard me dio una palmada en el hombro, su voz aliviada. Hiciste lo correcto. No muchos se enfrentarían a algo así de la forma en que tú lo hiciste. Afuera, el cielo de Portland estaba extraño, claro, limpio. Ellen tomó mi brazo, su sonrisa débil pero firme. Papá, vamos a casa. Creo que es hora de empezar de nuevo. Nos alejamos, dejando atrás una historia de lágrimas, traición y sangre, cerrada al fin por la justicia. Y comprendí algo. Hay batallas que no eligen la edad. A veces, el silencio, la paciencia y la fe son las armas más afiladas. Esa historia terminó, pero la lección permanece. Nunca subestimes a un anciano, especialmente cuando tiene una razón para luchar. Si crees que esta historia valió la pena, dale like, suscríbete y cuéntame en los comentarios desde dónde me escuchas. Tu apoyo es la razón por la que puedo seguir compartiendo relatos intensos que te dejarán sin aliento. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en la próxima historia.